Hola, ¿cómo están? En este video vamos a empezar con el nivel intermedio del Excel. Vamos a ver algunas funciones avanzadas con respecto al conteo y el suma y el promedio. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado de Microsoft y tengo asignado este nivel. Para poder iniciar vamos a darle un clic al botón adelante, en la cual nos va a permitir ir a la siguiente hoja. Y la primera función que vamos a trabajar es la función contar.si. La función contar.si lo que va a hacer es contar cuántas celdas cumplen con un criterio, permitiendo tener un resultado numérico. La sintaxis de la función contar.si es la siguiente. El primer símbolo que se debe ingresar es el símbolo igual, nada más que el símbolo igual. Luego continúa con el nombre de la función, en este caso contar.si. Y el nombre nos indica lo siguiente: va a contar siempre y cuando se cumpla con una condición. Por eso es contar.si. Los argumentos es lo que está dentro de paréntesis. Acá tenemos dos argumentos: el rango y el criterio. Con respecto al rango, es el rango de celdas donde se va a hacer la consulta. Es el rango de celdas donde se va a hacer las consultas. Y el criterio es la palabra que va a buscar en ese rango de criterio. Si cumple con esa condición, entonces va a empezar a sumar 1, 2, 3, etc. Entonces el resultado de una función contar.si va a ser un valor numérico. Para este caso tenemos el siguiente ejercicio. Tengo una tabla donde tenemos una estructura con el número de parte, la descripción de este producto, su precio y la marca de cada producto. Vamos a imaginar que esto fuera el cuadro de almacén, por lo cual en el lado derecho necesitamos saber el resumen. Quiero saber cuántas marcas Lenovo tengo en mi almacén, cuántos de la marca Toshiba, HP y Dell. Entonces vamos a trabajar con la función contar.si. Voy a contar cuántas de las celdas cumplen con un criterio. Esa es la sintaxis. Y recuerden que el primer símbolo que se debe ingresar a la hora de trabajar una función es el símbolo igual. Entonces vamos a seleccionar la celda G11 donde vamos a trabajar esta función. Vamos a ir al asistente, está en el lado izquierdo de la barra de fórmulas, este de aquí. Vamos a seleccionarlo, vamos a acomodar la ventana por aquí y vamos a buscar nuestra función contar.si, por lo cual, para asegurarnos, vamos a seleccionar en esta ventana la categoría todo. Vamos a seleccionarlo, vamos a colocar o vamos a seleccionar cualquier ítem de la lista que se está mostrando y vamos a presionar la tecla C para que vaya a la primera función con el inicio de este carácter. Entonces vamos a buscar aquí contar.si. Acá lo tenemos, la función contar.si. Muy bien, entonces vamos a seleccionarlo, vamos a darle a aceptar. Tenemos nuestro asistente y vamos a trabajar. Como ven, son dos argumentos. El primer cuadro rango dice es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Y criterio es la condición de forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Entonces, ¿cuál es el rango? Muy bien, yo necesito saber cuánto de la marca Lenovo tengo en mi almacén, por lo cual por defecto debo seleccionar la columna marca, que es donde yo voy a hacer la consulta. Voy a colocar el cursor en criterio y debo colocar qué marca voy a buscar. Tenemos dos formas, como hemos visto en los videos anteriores.
Uno puede ser de colocar de forma manual la palabra que cumple con el criterio, ¿correcto? Y la segunda sería que seleccionemos la celda que contiene dicha palabra. Entonces, le estoy indicando, vas a buscar en ese rango de celdas cuántas celdas tienen la palabra Lenovo. Entonces, aquí por ejemplo en la parte inferior ya me está indicando cuántas celdas están cumpliendo con ese criterio. Hay 4. Vamos a darle a aceptar y tenemos la respuesta correcta. Algo importante para poder automatizar, la idea es poder copiar esta función a las celdas que están en la parte inferior, caso que es ideal para poder completar el cuadro mucho más rápido. Pero para poder hacer esto debo cambiar la estructura o alguna condición de mi función. Entonces, para poder realizar esta operación debo hacer un cambio. Es la de poder verificar o confirmar cuál de esos dos rangos de celdas debería incrementarse. Por ejemplo, si yo copio esta función a la fila siguiente, ese rango de celdas va a pasar a la siguiente y estaría bien porque estaremos ahora viendo la marca Toshiba. Pero si bajamos una fila, ese rango de celdas bajaría también una fila, por lo cual estaría solamente contando desde aquí hasta una fila vacía. Y si copio la siguiente función, va a empezar a bajar mucho más. Entonces nos damos cuenta que ese rango de celdas no debería moverse, debería quedarse en su lugar. Entonces ese rango de celda es lo que yo debo aplicar, referencia absoluta. Entonces vamos a aplicar la referencia absoluta, vamos a sombrear las dos celditas y vamos a presionar la tecla F4. Muy bien, y le damos Enter. Ahora, de repente en algunas máquinas, en unas laptops, van a presionar la tecla F4 y no se va a aplicar los dólares, que es el símbolo que utiliza una referencia absoluta. Si no aplica, verifiquen que en la parte inferior izquierdo hay una tecla con la palabra FN. Entonces deben presionar esa tecla FN, no soltar la tecla y luego presionar la tecla F4 para que pueda aplicarse. ¿Ok? Le damos Enter, copiamos esta función a las celdas inferiores y ya tengo el cuadro completo. Y aquí trabajamos con la función contar.si. Muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente función. Vamos a ir a la hoja sumar.si. En los videos anteriores hemos trabajado con la función suma. Ojo, la función suma. Este es sumar, hay una R adicional, .si. Y tiene la misma lógica que la que hemos analizado en la función contar.si. Ahora lo que va a hacer es sumar un rango de celdas siempre y cuando se cumpla con una condición. La función sumar.si tiene 3 argumentos. Primer argumento es el rango de celdas donde nosotros vamos a buscar para validar el criterio que tenemos en el segundo argumento. Y si cumplen, entonces empezamos a sumar un rango de celdas diferente. O puede ser el mismo también. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos a seleccionar las celdas donde vamos a evaluar. Luego tengo el criterio, que es lo que va a buscar en ese rango de celdas a evaluar. Y si cumplen, voy a sumar lo que he seleccionado. Para entender el ejercicio, vamos a desarrollar el siguiente caso. Tengo una tabla en la cual tengo el número de parte, tengo la descripción de estos productos y tengo sus precios. Cada producto tiene un tipo de disponibilidad. Hay algunas máquinas que están agotadas y algunas que tienen en stock. Hay disponibilidad. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto es el monto total
de todos los productos en la cual mi disponibilidad dice stock. Entonces es aquí donde vamos a evaluar los tres argumentos. Entonces empezamos a analizarlo. Rango de criterio es donde voy a ir a buscar las palabras que cumplan con la palabra stock. Entonces mi rango va a ser la columna de disponibilidad. ¿Cuál va a ser mi criterio? La palabra stock. ¿Por qué? Porque primero debo saber qué disponibilidad son de stock para luego sumar la columna precio. Entonces el primer argumento es la disponibilidad. El criterio va a ser la palabra stock porque es lo que yo debo buscar si cumple. Y rango sumar va a ser la columna precio. Si cumple, por ejemplo, va a empezar a sumar. Aquí tenemos la palabra agotado. Como no es stock, no suma 989, no lo suma. Aquí tampoco, y acá sí, tiene la palabra stock. Entonces va a tomar 1250. Este tampoco cumple con la condición. Este sí, por lo cual 1250 más 571. Este no cumple, por lo cual no va a sumar. Este sí cumple, por lo cual también va a sumar 532. Y es aquí donde vamos a ver el resultado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los argumentos que vamos a trabajar. Entonces en la celda C19 vamos a buscar nuestra función sumar.si. Muy bien, la función sumar.si. Una vez que lo hemos encontrado, vamos a abrir nuestra ventanita y ahí tenemos los tres argumentos, las tres partes. Entonces el rango a evaluar vamos a tomarlo de la columna D. El criterio, como no hay ninguna celda que contenga la palabra stock, entonces lo voy a escribir. Ojo, no cometan el error, ya que en los ejercicios anteriores el criterio lo he tomado de una celda. Como en este ejercicio no encuentro ninguna celda con la palabra stock, no vayan a tomar el valor de una celda donde estamos haciendo la evaluación. Porque si lo hacemos, yo puedo venir a esta celita y cambiar la palabra stock, por lo cual cambiaría mi criterio, por lo cual mi resultado va a ser erróneo. Entonces, si la palabra stock no está en una tabla fuera de esta tablita, entonces lo escribo de forma manual. Importante. Luego voy a pasar al tercer cuadro. Vean que a la hora de escribir stock no fue necesario colocar las comillas, porque este asistente, al saltar al tercer cuadro, automáticamente lo coloca, siempre y cuando sea un texto. Si es un número lo dejo y lo voy a dejar en blanco. Este comportamiento solamente funciona en estos dos argumentos, en criterio y en solamente criterio. Pero si trabajamos con números, solamente colocamos el número y automáticamente va a dejarlo como está. Rango sumar, selecciono toda la columna precio. Algo importante que también hay que tener en cuenta, la misma cantidad de celdas que yo voy a evaluar debe ser la misma cantidad de celdas de lo que voy a sumar. No pueden ser mayor ni menor, no pueden ser diferentes, o si no va a salir un error. Entonces es importante, la misma cantidad de celdas que voy a evaluar con la palabra que está aquí, debe ser la misma cantidad de celdas que yo voy a sumar. Le damos a aceptar y tenemos el resultado, 2353. Vamos a poner el tipo de moneda en dólares, muy bien. Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente celda. Ahora necesito saber que me sumes todos los precios de los productos que están agotados. Entonces nuevamente abrimos nuestra función, vamos a buscar la función sumar.si. Rango y criterio va a ser el mismo. Como la palabra agotado no está en ninguna celda, no se me va a ocurrir, no se vayan a ocurrir, no vayan a seleccionar por ningún motivo alguna celda que contenga la palabra agotado. Ok, eso está mal.
Si no existe físicamente, lo escribimos. Agotado. Pasamos al tercer cuadrito y voy a sumar estas celdas. Debo verificar que tengan la misma cantidad de celdas. La misma cantidad de celdas del rango a evaluar con la misma cantidad de celdas del rango a sumar. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos el resultado. Tengo 3.744.64 de dinero que no estoy vendiendo, ya que están agotados. Y tengo ahorita para vender solamente 2.353. Entonces a través de eso sacamos el análisis de cuánto estamos perdiendo. No estamos vendiendo 3.744. Entonces hay que reponer estos productos para que el área de ventas pueda distribuirlos. Perfecto, ahí tenemos la función sumar.si. Si van a trabajar de forma manual, cuando ustedes agreguen la función, siempre verifiquen qué símbolo está mostrando su ayuda. En mi máquina es coma, por lo cual deberían colocar coma. Si en su máquina aparece punto y coma, ese símbolo que deben colocar. ¿Ok? No se olviden. Y recuerden nuevamente que el único símbolo en la cual se debe colocar antes de la función para tener, y escuchen bien, la sintaxis correcta es el símbolo igual. Pasamos a la siguiente función, promedio.si. Y tiene el mismo comportamiento. La función promedio.si lo que va a sacar es el promedio de valores numéricos siempre y cuando cumplan con una condición. ¿Y cuál sería la condición? Va a ser si es agotado o stock. La sintaxis de la función, o sea, la composición, es el mismo. Rango evaluar, cuál va a ser la palabra que voy a buscar en ese rango evaluar y qué es lo que voy a promediar. Vamos a colocar el cursor en esa celda, la celda C19, y vamos a buscar nuestra función promedio.si. Otra forma de escribir o buscar es colocar aquí promedio.si. Le doy un clic al botón ir. Vamos a poner promedio nada más. No quiere. Muy bien. Vamos a buscarlo de forma manual nada más. Promedio. Promedio.si. Listo, vamos a seleccionarlo, vamos a darle a aceptar. Tenemos la misma ventana del anterior. Rango va a ser el rango donde vamos a evaluar, donde vamos a ir a evaluar, por lo cual selecciono ese rango de celdas. El criterio, ¿qué palabra debe ser? Debe decir stock, pero a ver, no hay ninguna tablita aparte donde me dice stock. Entonces por ningún motivo voy a seleccionar esta celda o esta celda o esta celda o esta celda. Como no está en una tabla aparte, lo voy a escribir. El rango a promediar va a ser el precio. Muy bien, le damos a aceptar y el promedio es 835.50. Agotado, de la misma manera, voy a buscar la función promedio. Rango evaluar va a ser la misma columna de disponibilidad. El criterio, como no hay ninguna tablita aparte, voy a escribir agotado. Rango a promediar, la columna precio. ¿Listo? Ya tengo los tres argumentos, muy sencillo. Le damos a aceptar y ya tengo el resultado. El promedio de las ventas o el promedio de los precios de los productos que tienen actualmente una disponibilidad de agotado es de 688.91. Perfecto, aquí estamos iniciando las funciones avanzadas, importante para que puedan analizar valores numéricos dentro de una tabla para sacar un análisis. Los ejercicios que se está solicitando que lo realicen es saber cuántas celdas de la columna local dicen Connecticut, igualmente que los otros locales. Necesito saber
cuánto de la columna de departamento dicen development, sales o staff, igualmente research. Recuerden que hay que hacer uno y luego copiar a las celdas a la parte inferior, pero para poder realizar esta operación algo debo aplicar a algunas celdas. Ustedes ya deben saber qué es lo que se debe aplicar. La función sumar puntos sí también tiene su propio ejercicio. Yo tengo esta tabla en la cual tengo las tiendas, tengo las categorías AB, la zona Lima Callao, fechas, número de facturas, repito, número de facturas, hay 16 facturas, 12 facturas y tenemos los montos totales. ¿Qué es lo que me pide? Total del monto de la categoría A. Voy a sumar los montos siempre y cuando la categoría sea A. Muy bien, y de la misma manera desarrollan los tres próximos ejercicios. En promedio.si lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Necesito saber cuál es el promedio del 2015 siempre y cuando el departamento es Trujillo. Entonces aquí lo que ustedes van a trabajar es el promedio.si, ¿ok? Para poder desarrollar este ejercicio. Ahora, luego vamos a trabajar con la columna promedio 2016 y debe cumplir con que el departamento sea Arequipa, ¿ok? Esto es importante definirlo. Y por último vamos a desarrollar algunas prácticas. Por ejemplo, continuando, necesitamos saber cuántos es el total de gastos de las personas que pertenecen a Telefónica, cuánto es el total de gastos de las personas que viven en Arequipa y cuántos es el gasto de personas que son ingenieros. Correcto, entonces es el gasto de teléfono siempre y cuando, ok, son de la empresa telefónica. Cuánto van a gastar siempre y cuando son del departamento de Arequipa y cuánto van a gastar siempre y cuando son de la ocupación de ingeniero. En la práctica 2 vamos a necesitar total de montos de las ventas de la región norte, el total de montos de las ventas en efectivo y total de montos de las ventas al detalle, ventas al detalle o al mayor. En práctica 3 necesitamos saber cuál es el promedio de las llamadas que hizo Jorge, cuál es el promedio de las llamadas que ha hecho Jorge, luego el promedio de las llamadas que se han hecho a internacional y el promedio de los valores menores a 500 en la misma columna. Correcto, entonces aquí vamos a practicar nuevamente sumar puntos sí y promedio puntos sí. Esto es importante para reforzar los puntos que hemos visto en las primeras hojas. Si tienen alguna consulta, tienen el correo de info@camesperu.org.p. Si tienen alguna consulta también con respecto al atención al cliente, tienen el correo de lmartel@camesperu.org.p, igualmente a Sabino. Si tienen un problema técnico, por ejemplo no pueden entrar a la consola de los cursos en línea, escriban a hisidro@camesperu.org.p. De la misma manera, si tienen alguna consulta con respecto a este archivo, me pueden escribir pchirinos@camesperu.org.p o mi cuenta de Twitter me pueden ubicar también mucho más rápido, que es @peter_chirinos. Muy bien, entonces los dejo hasta aquí y continuamos con el siguiente video.